Romanos capítulo 1, verso 16. Doy lectura a las palabras del apóstol Pablo y dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El tema de hoy es el evangelio, no puedo hablar de otra cosa si el texto lo dice, el evangelio, poder de Dios. Si yo les preguntara lo siguiente a cada uno de ustedes: ¿por qué debes predicar el evangelio? ¿O por qué debemos predicar el evangelio? El texto lo contesta sin lugar a dudas: porque Dios manifiesta su poder salvando a las personas mediante ese evangelio. Y es la única manera, esto quiero enfatizarlo, es la única manera hoy día que Él ha establecido para hacerlo. En otras palabras, no hay otra forma, no hay otro mecanismo, no hay otra manera en que el ser humano hoy día pueda recibir la salvación de Dios que no sea a través única y exclusivamente a través de su santo evangelio. Así de sencillo, así de directo, así de claro. Por tanto, es necesario conocer ese precioso evangelio. Este pasaje, junto con el 17 lo vamos a explicar el próximo fin de semana, son el corazón de la carta. Es la médula de la carta. Todo lo que está condensado en estos dos versículos, 16 y 17, es lo que Pablo ya algo dijo en los primeros versículos, pero va a continuar diciendo y explicando en el resto de la carta. Entonces hoy, hermanos, vamos a ir al corazón de la carta de Pablo a los romanos. Por tanto, amados hermanos, en esta y la siguiente exposición responderemos la siguiente pregunta. La vamos a desarrollar en más detalle, obviamente. ¿Por qué debemos predicar el evangelio? Las respuestas son dos. Primero, porque Dios salva a través de ese evangelio, mostrando su poder. Y segundo, porque Dios revela, manifiesta su justicia mediante la fe en ese evangelio. El segundo punto lo vamos a ver, como dije, el próximo fin de semana. Comienzo con el texto, primera parte, verso 16. Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Esta es la cuarta vez que en los primeros 16 versículos el apóstol Pablo menciona la palabra evangelio. Es bueno considerar, hermanos, que hemos hablado del evangelio hasta este momento. Retrocedamos al verso 1, por favor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es decir, Pablo había sido apartado en virtud de este evangelio. Eso es lo primero que observamos. Hay una separación de Dios de Pablo hacia ese evangelio, el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Segunda cosa que observamos del evangelio, o que hemos hablado del evangelio, es que este evangelio había sido prometido, ¿cuándo? Con anterioridad. Como dice el texto, había sido prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. No fue un invento de Pablo, no fue un mensaje novedoso, esto se había dicho ya en los profetas del Antiguo Testamento. Verso 3, acerca de su Hijo. Porque el Evangelio, ¿dónde se centra? En Cristo. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es la persona, obra, muerte, resurrección de Jesucristo. No puede estar fuera de Él. Entonces, esto hemos hablado en base al texto 1 al 3. Ahora vámonos al verso 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio.
Nuevamente se menciona aquí el Evangelio de su Hijo. Es decir, la esfera aquí de ministerio de Pablo, ¿dónde fue? El Evangelio. El ámbito mediante el cual Pablo se desenvolvió en ese entonces fue el Evangelio, en el cual sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Pero observen el verso 1, por favor, habla del Evangelio de Dios, ¿no es así? Pero en el verso 9 dice, en el Evangelio de su Hijo. Pongámonos de acuerdo. ¿Es el Evangelio de Dios o de su Hijo? Las dos son verdades. Porque es de Dios, sí. Cristo es Dios, sí. Una sola esencia, tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese ámbito, entonces, Pablo menciona esta gran palabra, el Evangelio. Verso 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros en el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Es decir, este Evangelio debe ser proclamado, este Evangelio debe ser anunciado. Otra característica del Evangelio. La responsabilidad de Pablo era comunicar, proclamar, transmitir el Evangelio. Es lo que hemos observado hasta este momento. Dos preguntas importantes para recordar. ¿Qué es el Evangelio? ¿De quién es el Evangelio? Ya lo respondimos, de Dios, de su Hijo. La palabra Evangelio, buena nueva, buena noticia, euangelión. Buenas nuevas. Se usaba esta palabra euangelión cuando el heraldo se ponía en pie y exclamaba y decía, buena nueva. O decía, evangelión, la esposa del emperador ha dado a luz un hijo. Esa era la buena noticia. O decía, buena nueva, el heredero del emperador ha llegado a la edad adulta. O decía, buena nueva, el nuevo emperador ha accedido al trono. Por tanto, esta palabrita evangelio se utilizaba para anunciar una victoria militar, una noticia política, el nacimiento de un príncipe heredero, el advenimiento de un trono, mayoría de edad. Esto es con respecto al uso de la palabra evangelión. ¿Qué hace Pablo? La usa, pero para ahora darle otro uso. ¿Qué uso? Para comunicar el mensaje de Dios al mundo. Ya no el nacimiento de un príncipe, futuro príncipe, ya no el nacimiento de un nuevo rey, ya no una victoria militar. Ahora Pablo utiliza esa palabrita para comunicar las noticias no terrenales, las noticias no humanas, sino las noticias divinas. El mensaje de salvación a todo ser humano que está perdido en sus pecados, en sus delitos y está muerto espiritualmente. Sería muy provechoso explicar a continuación lo que no es el Evangelio. ¿Por qué voy a hacer esto? Producto del falso Evangelio que hoy día se está infiltrando, se está comunicando y se está predicando en algunos sectores supuestamente cristianos evangélicos. ¿Qué no es el Evangelio? El Evangelio no es garantía de salud. Aunque Dios puede sanar. El Evangelio no es garantía de prosperidad, pero Dios puede proveerte. El Evangelio no es garantía de fama, aunque Dios da a conocer a sus hombres, pero no a ellos, sino a sus siervos que comunican el Evangelio. Y en virtud de eso también son conocidos. El Evangelio no es garantía de milagros físicos.
aunque Dios sigue haciendo milagros, porque sigue resucitando cadáveres, muertos espirituales, que vienen a la vida por el Evangelio. El Evangelio no es un tranquilizador momentáneo de la conciencia, aunque apunta también a la conciencia. Y podríamos colocar un sinnúmero de características de lo que no es el Evangelio, que hoy día desgraciadamente se predica. Básicamente y elementalmente, el Evangelio bíblico es perdón. Perdón, nada más. Si te prospera, si no te sana, si te sana, no te sana, te prospera, no te prospera, te hace famoso, no te hace famoso, te mueres, sigues viviendo. Eso, hermanos, es segundo plano. Lo que necesita el ser humano es perdón de todos sus pecados. Y eso es, o es donde se concentra la buena noticia de Dios. Perdón para el alma perdida. ¿Qué es entonces el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje que debemos proclamar con toda pasión y de nuevo, tal como lo hizo el apóstol Pablo? Lo veremos más adelante, a continuación en el texto, y mucho más en detalle en el resto de 15 capítulos más, porque vamos a ir abordando diferentes aspectos de este Evangelio. Bueno, Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de esta buena nueva. No me avergüenzo de esta buena noticia. Es como si Pablo dijera, soy privilegiado de predicar el Evangelio. Soy bendecido al predicar las buenas nuevas. Hermanos amados, es fácil avergonzarse de un mensaje ridículo, ¿no? Es fácil avergonzarse de un mensaje sin contenido. Es fácil avergonzarse de un mensaje superficial. Pero avergonzarse del Evangelio, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Recordemos que dijo anteriormente, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Alguien podría sostener que para Pablo, predicarle, por ejemplo, a un no griego, que los griegos consideraban como ignorantes, era fácil para Pablo porque nadie cuestionaría su mensaje. Pero Pablo predicarle a un griego, a un culto, a un intelectual, podría sin lugar a dudas ser motivo de burla. Pero Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Estas personas se creían cultas intelectuales. Pero Pablo dice, no, yo no me avergüenzo de predicarles. Al contrario, me siento deudor de ellos. Tengo una deuda delante de mi Señor. Ay de mí, dice 1 Corintios 9, si no anunciar el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Pablo no se avergonzaba de ir a prisión por el Evangelio y no se avergonzaba de ir a la muerte por el Evangelio. Retrocedamos algunos libros a Marcos capítulo 8. Marcos 8, verso 34 en adelante. Aquí está hablando el Señor Jesucristo de manera directa y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, voy a cumplir todos sus sueños, lo voy a hacer famoso. Todo lo que quiera orar, yo se lo voy a dar. Atención con esto, hermanos. Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tenga en consideración lo siguiente. Número 1, niéguese a sí mismo.
Olvídate de tus sueños, de tus intereses personales, de tu egoísmo, de tu autocomplacencia. Niégate a ti mismo, dice el Señor, porque ahora yo me vuelvo en tu dueño. Niégate a ti mismo. Tome su cruz. ¿Estás dispuesto a ser humillado por Él? La muerte más ignominiosa romana para los judíos en este caso simbolizaba muerte la cruz. Y tercero, sígame, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre? Hermanos, por favor, entendamos este texto. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? A ver. ¿De qué te sirve, amado hermano, enfocarte tanto en las cosas del mundo si puedes perder tu alma? Bueno, un creyente no se va a perder, pero estoy hablando a los seres humanos en general. ¿Por qué lograr tanto o estar tan obsesionado con mis sueños académicos, bla, 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 etcétera, etcétera, si vas a perder tu alma? ¿De qué aprovecha el hombre afanarse en las cosas superficiales, secundarias del mundo, si va camino a la condenación eterna? ¿De qué te sirve? ¿De qué le sirve al mundo ser exitosos, tener fama, ser conocidos, si les espera una condenación, un lago de fuego ardiente por los siglos de los siglos? ¿De qué le sirve si va a perder su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Escuchen ahora el texto que nos compete. Porque el que se avergonzare de mí, dice el Señor, y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Ya vamos a llegar ahí. Y Cristo aquí dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, hay un juicio. Yo me avergonzaré de ustedes. Esto es serio, hermanos. Esto no es para la risa, para la chacota. Esto es serio. Ahora bien, comienza a meditar en tu interior las ocasiones donde te has avergonzado de tu Señor, de la cruz, de la Biblia, de su palabra. Al contrastar y poner a este lado de la balanza las palabras de Pablo y de Cristo, no me avergonzaré de él. Cristo dice, el que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él. Y al otro lado de la balanza, las circunstancias, las ocasiones donde hemos sido cobardes y no hemos dado testimonio de nuestra fe. Y resulta que ahora escucho que Cristo va a avergonzar de aquellos que se avergüencen de Él. Esto es serio, repito, hermanos. Segunda Timoteo. No deberíamos avergonzarnos del Evangelio, pero hay creyentes que sí lo hacen, desgraciadamente. Se ven tentados a avergonzarse del Evangelio cuando no hay razón para hacerlo. Dice 2 Timoteo 1:8. Por tanto, hablando Pablo aquí también, Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences, Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones, y otra vez, por el Evangelio, según el poder de Dios. El llamado aquí nuevamente de Pablo ahora a un personaje específico, porque en Roma dedica su carta a hermanos, a los santos, a los amados, a un grupo de personas. Pero aquí su llamado directo es a un hombre, Timoteo. No te avergüences de mí, no te avergüences del Señor.
Verso 12. Aquí está la clave. Aquí hay una frase clave, hermanos. Verso 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice Pablo. ¿Por qué, pastor? A ver, deme una razón. Te la doy inmediatamente. Porque yo sé, dice Pablo, a quién he creído. Ahí está la clave. Porque yo sé, yo conozco profundamente a quién he creído. Desde el momento en que Jesucristo se me aparece camino a Damasco y su luz refulgente me deja ciego por 3 días, desde ese momento en adelante, yo sé a quién he creído. Yo conozco a Cristo, yo sé que lo que Él hizo por mí, yo sé cómo Él me ha educado, yo sé cómo mi Cristo ha impactado mi vida. ¿Será posible entonces que al conocerlo a Él tenga la facultad de avergonzarme en lo más mínimo si yo también sé a quién he creído? Podríamos deducir entonces que cualquier creyente que se avergüenza del Señor es porque no sabe quién es Él. Porque cuando comenzamos a entender quién es Cristo, lo que Él hizo por mí, lo que sigue haciendo por mí y lo que seguirá haciendo por mí en un futuro, hermanos, ¿cómo nos vamos a avergonzar de Él? No importa qué persona esté al frente tuyo. No nos podemos avergonzar de Él, dar testimonio de nuestra fe. Somos creyentes en todos lados donde vayamos, con quien nos topemos, con quien conversemos, quien vaya al lado de nosotros, quien suba al bus contigo, al tren, al avión, lo que sea. No nos podemos avergonzar por la sencilla razón que yo sé a quién he creído. Los cristianos no deberían avergonzarse del Evangelio y no deberían ser una vergüenza para el Evangelio al mismo tiempo, viviendo una vida contraria a los principios del Señor. Ahora bien, hermanos, quiero hacerte una pregunta reflexiva. Si el Evangelio fuera solo beneficios, fama, prosperidad, salud, ¿habría razón para avergonzarse? No, pues. ¿Quién se va a avergonzar de decir, oye, mi Señor me prospera, me hace famoso, me da pura salud? ¿En qué momento? En cambio, Pablo sabe que el mensaje de la cruz es locura. De ahí lo vamos a leer. Pablo habla del verdadero evangelio que es directo y no atractivo. Cito las palabras de William Newell. Él dijo lo siguiente: Pablo era, según la orgullosa y carnal opinión humana, pequeño de estatura, de flaca presencia corporal y de palabra, o, como decimos, modo de expresarse, menospreciable. Fin de la cita. Algunos sostienen también que Pablo era calvo. Eso me trae un poco de tranquilidad. En algo nos parecemos. Muchas veces, hermanos, y para muchas personas, el mensaje del Evangelio es ofensivo, desagradable y absurdo. Pero ese mismo mensaje que para la mente y el corazón humano muchas veces es motivo de burla, es el mismo mensaje que Dios usa para traer vida al muerto espiritual. Regresamos a Romanos. Muy bien, contestemos la pregunta entonces. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? Y al mismo tiempo, ¿por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio? ¿Qué dice después de la coma? Porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree. Ahí está la respuesta del apóstol Pablo. Poder, dunamis, de donde tenemos la palabra dinamita, pero me gusta más dínamo, porque la dinamita explota y se acaba. En cambio, el dínamo está continuamente produciendo energía. ¿Qué significa esto? Dios en el Evangelio muestra su poder. ¿Por qué? Porque continuamente está generando salvación. No es que Dios dejó de salvar. Él salva hoy, y espero que así lo haga en su gracia hoy día con más de alguien, y lo seguirá haciendo en el futuro. Porque Él tiene que salvar a todos los que inscribió en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y en este contexto, este poder está en el ámbito, en la esfera de la salvación. El poder de Dios es infinito, perfecto. Ahora hay algo interesante, hermanos. Dios, ¿cómo creó todo lo que nos rodea? Con su palabra, ¿no? Hebreos 11. Con la palabra de su poder, crea y al mismo tiempo sustenta todas las cosas. Hay algo curioso en el Antiguo Testamento que cuando se resalta el poder de Dios, se menciona, por ejemplo, cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Con brazo extendido, con mano fuerte, abrió el mar rojo, levantó a un libertador, Moisés, los llevó por el desierto, los alimentó, separó las aguas, les dio codornices, les dio maná, salió agua de la roca, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. Amados hermanos, ese mismo poder creador de Dios, del Dios del universo, que creó todas las cosas, los cielos, la tierra, los mares, la naturaleza, los árboles, animales, a nosotros, es el mismo poder que utiliza para dar vida a los muertos. Dice 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, noten el énfasis en el evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí hay un ser que ciega las mentes. El Dios de este siglo tiene aquí la función de cegar el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Atención ahora, verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Un punto aquí, un pequeño detenimiento. Aquí se está refiriendo a la creación de Génesis 1. Cuando Dios dijo, sea la luz. Cuando Dios dice la palabra, el verbo, y viene a la existencia, la materia, dice, ese mismo Dios que mandó a través de su palabra que resplandeciese la luz, escuchen, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dicho de otra forma, el poder que Dios usó para traer la luz de las tinieblas es el poder que hoy día utiliza a través del Evangelio
para que tu corazón lleno de tinieblas y de oscuridad comience a resplandecer, porque la gloria de Jesucristo ahora está en ti. Ese es el poder que tiene el Evangelio, la buena nueva que Pablo comunicaba. Por tanto, el mismo Dios, repito, que trae la existencia, y tú me preguntarás, ¿de dónde, pastor? ¿De la nada? Sí, porque la palabra de Dios es tan poderosa que aún la nada puede responder. No hay fuerza o poder que se oponga al poder del Evangelio. Y nos ha pasado cuántos testimonios. ¿Cómo es posible que ese hombre como era ahora sirve al Señor? Es que eso es. Ese es el poder del Evangelio. Primera a los Corintios 1:18. En esta iglesia hay poder porque tiembla la iglesia, porque la gente se cae al suelo, porque qué sé yo. Si tú me preguntaras, pastor, ¿quiere ver el poder de Dios? Sí, te digo, quiero ver gente convertida. Quiero ver gente que el poder del Evangelio los transforme de tal manera que comiencen a ser semejantes al Señor Jesucristo. Esa es una iglesia poderosa, una iglesia que a través del Evangelio, de la predicación del Evangelio, podemos ser testigos de gente que era un cadáver espiritualmente hablando y ahora tienen vida, porque Cristo ha resplandecido en sus corazones por la predicación del Evangelio. ¿Qué dice 1 Corintios 1:18? Porque la palabra de la cruz es, ¿qué cosa? Locura. Por eso se burlan de nosotros, por eso se burlan del cristianismo, porque es locura, pero ¿para quiénes? A los que se pierden, para ellos es locura. Ah, pero hay un contraste, ¿cuál es? Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, dice Pablo, es poder de Dios. Ese evangelio que parece ridículo, esa cruz que parece locura a los que se pierden, al mismo tiempo es poder de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque ese fue el mensaje que transformó mi vida. Ese fue el mensaje que es locura para la gente incrédula, fue el que transformó tu vida. ¿Qué dice el verso 24 del mismo capítulo? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El Evangelio es poder de Dios, Cristo es poder de Dios, porque el Evangelio es Jesucristo mismo. Y el despliegue de toda su soberanía. Este fue el poder que experimentó Saulo. Y por esta razón habla con tanta propiedad de lo que es ese poder para salvación. Regresamos a Romanos y seguimos desglosando el pasaje. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué cosa? Para salvación. El poder de Dios es para salvación a alguien que en sus propias fuerzas sería imposible, sería una imposibilidad eterna salvarse a sí mismo. ¿Por qué el Evangelio es poder de Dios, algo externo al ser humano? Porque inherentemente el ser humano es incapaz de hacer algo para su salvación. El ser humano está muerto en delitos y pecados. El corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas.
No hay un solo justo, no hay un solo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Veneno de áspides hay en su garganta, con su lengua engañan, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el hombre. Sus obras de justicia son como trapos de inmundicia. Por lo tanto, si el hombre en sí mismo es incapaz de hacer algo en lo más mínimo, la salvación entonces debe venir de afuera. Y ese es el Evangelio. Un mensaje que tiene su fuente en Dios. No en los anuncios militares. Pablo simplemente utiliza esa palabra para comunicar un mensaje y una verdad sublime, eterna y maravillosa. De hecho, la palabra salvación se traduce en la Biblia por rescate, seguridad, liberación y salvación. Dios, de hecho, libera a una persona esclavizada del pecado y de la consecuencia eterna que es el infierno. De esto nos salva Dios, hermanos, de su propia ira. No olviden que la ira a Dios la derramó ¿sobre quién? Sobre su Hijo Jesucristo en la cruz. Dios entonces manifiesta este poder de Dios para salvación y nos salva, por ejemplo, de la culpa del pecado, como lo hemos hablado en otras ocasiones, en la justificación. Nos salva del poder del pecado en la santificación y nos salva de la presencia del pecado en un futuro en la glorificación. Qué maravilloso evangelio, hermanos. Vamos ahora a abrir la Biblia en Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Verso 23. Dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, es decir, simiente incorruptible. ¿Cuál es esa simiente incorruptible? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verso 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, hay una simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. Esa simiente incorruptible se comunica, se transmite a través del Evangelio, que es la palabra de Dios. Todos nosotros los seres humanos vinimos al mundo infectados. Traemos un virus. ¿Cómo se llama? Pecado. Necesitamos algo poderoso para vencer totalmente ese virus que traemos. Eso se llama simiente incorruptible, que es la palabra de Dios que permanece para siempre. Y esa palabra que es la simiente incorruptible es la que el apóstol Pablo comunica a través del Evangelio. Y es el Evangelio del cual no se avergonzaba, porque esa simiente incorruptible es igual a el Evangelio del Señor, es poder de Dios para salvación. Vamos ahora a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses 2, verso 13 y 14. Dice así, hablando Pablo también.
Bueno, anteriormente habló el apóstol Pedro, ahora Pablo otra vez. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó Dios, ¿mediante qué cosa? Nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué utiliza Dios para llamar a sus escogidos? El Evangelio, o la simiente incorruptible, o la palabra de Dios. La palabra de la cruz, que es locura. Ahí está condensado, ahí está concentrado el poder de Dios para traer la salvación al ser humano. Confirmo lo que dije en la introducción. No hay otra manera de alcanzar la salvación, sino únicamente a través del Evangelio de Jesucristo, porque hay otros seres por ahí que comunican supuestas verdades. Es el Evangelio de Dios o el Evangelio de su Hijo, el que salva y es poder para salvación. Hechos 4:12, porque hay un, Primera a Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahí está el único mediador, el único que trae el evangelio verdadero. Es solo la base, a la obra, muerte y resurrección de Jesucristo, el Señor y Salvador, que podemos ser salvos. Ahora, amados hermanos, una pregunta muy importante. Si el evangelio de Dios, el evangelio, no otra cosa, si el evangelio es poder de Dios para salvación, ¿por qué no se predica el evangelio verdadero? Bueno, si a mí me dicen, mira pastor, ¿quieres tener gente salva en tu iglesia? Obviamente sí. Claro que queremos tener gente convertida en esta iglesia. Y quiero decirte que la única manera en que eso suceda es que prediques el evangelio verdadero, puro, santo del Señor. Bueno, ¿qué voy a hacer si soy inteligente? Predicar el evangelio verdadero. No voy a garantizar fama, como lo dije, porque eso no es el evangelio. No voy a garantizar sanidad a un enfermo, porque eso no es el evangelio. No voy a garantizar prosperidad, porque no es el evangelio. Me voy a concentrar en el evangelio verdadero, porque ese evangelio verdadero es el que Dios va a manifestar su poder salvando a la gente. Pero ¿por qué no se hace? Porque se prefieren buscar estrategias humanas. Se prefiere buscar agradar a la gente con mensajes motivadores. Se prefiere ser iguales al mundo para atraer a las personas a la iglesia. Voy ahí a un grupo de jóvenes que están todos vestidos de negro, rockeros. Entonces el pastor no haya otra mejor manera de vestirse de negro y de rockero para llevarles el evangelio. Mensajes motivadores, 20,000 jóvenes en un estadio. Dios va a cumplir tus sueños. Ese es el mensaje. Como siempre lo he dicho, bueno, ¿qué joven no va a querer venir a ese evangelio? Oye, me pasaría de leso si no atiendo al predicador que me dice que Dios, ese Dios que predica, va a cumplir mis sueños. Oye, vamos, sigamos a ese Dios. Pero hoy en día no se predica lo que Cristo dijo en Marcos 8. 15,000 jóvenes, escúchenme muy bien, si ustedes quieren seguir al Maestro, niéguense a ustedes mismos. ¿Están dispuestos a ser humillados por causa de Él, muertos por causa de Él? ¿Están dispuestos a seguirlos aunque el camino esté lleno de espinas? Lo más probable es que encuentren aburrido al predicador. Pero si hay algún joven para salvación, ese mensaje ya no va a ser locura para él. Ese mensaje va a ser el poder de Dios salvando a ese joven
y entregando toda su vida, su corazón, sus sueños en las manos del Dios que lo conoce mejor a él que él a él mismo, para que Dios pueda delinear los pasos que él tiene que dar, entregando su vida a aquel que abrió sus brazos en esa cruz. Prediquemos, amados hermanos, el Evangelio puro y verdadero, y eso Dios usará para la conversión de los incrédulos. En nuestro taller que estamos, o en nuestros estudios que tenemos, que gracias a Dios tenemos muy buena asistencia los días viernes, pronto, hermanos, ya estamos en la elaboración de los tratados evangelísticos, porque queremos motivar a la iglesia, activar la iglesia en ese ámbito. Y vamos a explicar, al final voy a decir algo de lo que debemos comunicar. ¿Cuál es entonces, pastor, el verdadero evangelio que hay que comunicar? Bueno, no te avergüences del evangelio. Ahora, si tú me preguntaras, pastor, deme un consejo, ¿cómo no me avergüenzo del evangelio? Bueno, recuerda su poder. Está en el texto. Si es poder de Dios, ¿cómo te vas a avergonzar de algo que es poderoso? Esto te va a ayudar. John Piper dice lo siguiente respecto a no avergonzarse del evangelio. Él dice, cito, por tanto sufre, sí. Sé malentendido, sí. Sé avergonzado, sí. Pero no sientas vergüenza. Ustedes serán avergonzados, pero necesitan apartar la vergüenza, porque el mensaje de la obra salvadora de Dios en Cristo es el único mensaje que triunfará al final del mundo. El dolor a corto plazo, la ganancia a largo plazo por el gozo de la salvación delante de usted. Tome su cruz, siga a Jesús, sea avergonzado y menosprecie la vergüenza. Pablo dijo, porque yo sé a quién he creído. Madres y padres aquí presentes, ¿cómo te sentirías algún día si tu hijo se avergüenza de ti en la escuela, se avergonzara de ti en el grupo de amiguitos, por la razón que sea, y tú te das cuenta que su hijo, tu propio hijo, el hijo en el caso de las mamás que lo llevaste en el vientre por 9 meses, lo amamantaste, lo criaste, te desvelaste por él, etc., un día se avergüenza públicamente de ti. ¿No destrozaría eso tu corazón? Padres, lo mismo, que nuestros hijos se avergüencen de nosotros. Bueno, ¿te has preguntado qué pensará el Señor en los cielos cuando nos avergonzamos de Él? ¿Cómo me puedo yo avergonzar de mi Padre de los cielos, el Creador del universo y el que me dio la vida? ¿Cómo puedo atreverme a avergonzarme de aquel mediante el cual hoy día tengo el perdón de mis pecados y me asegura la vida eterna para gozar por los siglos de los siglos con Él? ¿Cómo es posible que me pueda avergonzar de Él? Suframos por Él. Si la gente se quiere burlar de nosotros, que lo haga. Pero no te olvides, Él fue más avergonzado que tú, Él fue más burlado que tú, Él fue más golpeado que tú, Él fue más torturado que tú. Y aún así, no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice Hebreos. Regresamos a Romanos. ¿Para qué personas esto puede ser una realidad? Leamos el texto. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No es para todos, es para los que creen. No es para la masa, es para los que confían. No es para cada uno y todos los seres humanos, es para los que se arrepienten. Para todo aquel que cree. Alguien puede decir, pastor, yo creo en Cristo. ¿En qué sentido crees en Él?
te podrían decir, yo creo en Él como un gran maestro, yo creo en Él como un gran iluminado. La verdad, pastor, es que me sorprenden sus palabras, tanta luz que trajo al mundo. Yo creo en Él porque fue un gran profeta. Él fue un gran hombre, Él fue un gran sanador, Él fue un gran milagrero. Si usted supiera todos los milagros que Él hizo, sí, pero te quedas ahí. Estimados, Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, el único y suficiente Salvador y Señor del mundo. No hay más. No fue simplemente un iluminado más que pisó el planeta Tierra, como tantos otros iluminados han venido a transmitir un supuesto mensaje de paz, de amor, de esperanza supuestamente. Él es el único camino, la única verdad, la única vida. Tan profundo es su mensaje que nadie puede venir al Padre si no es por Él. Juan 14:6. A todo aquel que confíe plenamente en Cristo y deje de confiar en sus obras de justicias personales, porque no valen para nada delante de lo que Él hizo en la cruz. Todo aquel que comienza a depender total y completamente de Él y echa por tierra sus méritos, sus obras supuestamente moralistas que ha hecho en la vida, esa persona que viene totalmente rendido como un simple miserable mendigo que necesita el verdadero pan que viene del cielo. Dios dice, el que viene a mí en esa condición, yo no le echo fuera. Le abro mis brazos y lo recibo. Una vez conversé con una persona que me dio una lista de 30 pecados que tenía. Y él me decía, mire, esto es lo que me impide venir al Señor. Al otro lado la hoja estaba en blanco, la di vuelta. Mira, esto te hace el Señor si vienes a Él. Quedas blanco, porque Él lava, limpia con su sangre derramada en la cruz todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Ese es el Evangelio. Porque por gracia sois salvos, porque por su favor, por su regalo, por su dádiva, somos salvos, por medio de la fe. La causa no es la fe, la causa es la gracia de la salvación, pero a través de la fe, entonces recibimos esa gracia. Dios hace la obra en el corazón del hombre cuando escucha el Evangelio y el Espíritu Santo lo penetra en su interior, cambia su corazón. Entonces ese hombre está preparado para poder creer y arrepentirse de sus pecados. El Evangelio es poder de Dios para ese incrédulo, al judío primeramente dice, y también al griego, porque como ya lo vimos, Dios ya no hace excepción de personas. Los judíos, ustedes saben, fue el pueblo escogido por Dios desde la antigüedad. A lo suyo vino, pero lo suyo no le recibieron. Cristo, la salvación viene de los judíos, dice en Juan 4, hablando con la mujer samaritana. Los judíos rechazan el Evangelio o a Cristo y esto se extiende a toda criatura. Vamos a ver un pasaje en Hechos, por favor, que ilustra estas dos cosas, tanto al judío como al griego. Hechos 13, 46 al 48. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, es decir, a los judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Sigamos leyendo. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación
hasta lo último de la tierra. Escuchen, hermanos, 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, porque la salvación es poder de Dios a todo aquel que cree, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Escucha, hermanos, escuchen lo siguiente. El Evangelio, que es poder de Dios para salvación, saca a la luz. Cuando predicamos el Evangelio y alguien se convierte, sacamos a la luz lo que Dios determinó de antemano, inscribiendo en el libro de la vida, en la eternidad, a esos que en el presente estamos predicándoles el Evangelio. Cuando le predicamos el Evangelio a alguien y cree ese Evangelio, en ese momento nos damos cuenta que esa persona estaba ordenado para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Y como dice Apocalipsis 7 y Apocalipsis 13, Dios los inscribió en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Génesis 12:3, Dios dijo: en ti serán benditas a Abraham todas las familias de la tierra, pero al judío primeramente y también al griego. En Isaías se dice: sed salvos todos los términos de la tierra. Los romanos se jactaban de su gran poder, de su gran imperio, pero nada de ese poder podía cambiar vidas. Pablo vivió en ese contexto. Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Solo en el nombre de Jesucristo el Señor. Amadas visitas que nos acompañan en esta tarde o en esta noche, solo en el nombre de Jesucristo el Señor puede ser salvo en esta noche. Y eso es a través de su santo Evangelio. Para terminar, último pasaje, Hechos 17. Para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hoy día también para los chilenos, para los lajinos, para los santiaguinos, para los angelinos, cualquiera sea la ciudad de donde vengas, los que nos ven a través del mundo, no importa tu nacionalidad, tu clase social, académica, económica. El Evangelio es poder de Dios, pero hay algo importante que considerar en Hechos 17, verso del 30 en adelante. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, no sugiere ni pide por favor, sino que manda. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, escuchen, unos se burlaban. Es lo que decíamos anteriormente. Es locura la palabra de la cruz. Aquí hay un grupo de personas que se burlaban. Y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Escuchen 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos, porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. Unos se burlan, unos se encuentran que es locura, pero un grupito pequeño siempre la palabra del Señor, que es poder,
penetra los corazones, penetra las mentes, trae comprensión del Evangelio, resplandece la luz del Evangelio y la gente que por 20, 30 años eran cadáveres espiritualmente hablando, en un segundo se levantan como Lázaro salió de la tumba cuando Cristo le dice a él, Lázaro, ven fuera. Y salió y le pide a los demás que quiten las vendas, pero ya le había dado vida. El Evangelio de Dios no son noticias terrenales, ni de hombres, sino divinas y eternas. Ok, pastor, para terminar entonces, díganos lo más importante, concentrado en estas últimas palabras. Escuchen muy bien. El Evangelio básicamente es esto, pero que sea básico no significa que no sea profundo. Hay 4 cosas importantes que hay que considerar. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? La demanda de Dios o la solución de Dios y la respuesta del hombre. ¿Quién es Dios? Dios es el creador del universo, justo, santo, que cuando creó al ser humano, lo creó para que ese ser humano le adorara, le obedeciera a ese Dios que en virtud de su poder, de su omnipotencia, de su creación, etcétera, etcétera, ese hombre estuviera bajo su sometimiento. Ese es Dios. ¿Quién es el hombre? El hombre es un ser que después de haber sido creado, violó la ley de Dios, cayó en pecado, trajo en consecuencia a toda la humanidad como el padre representante de la raza humana. Por lo tanto, concluimos que el hombre es malo por naturaleza, está depravado espiritualmente, está fuera de la gloria de Dios, está destituido de la gloria de Dios, por su pecado merece la condenación eterna. Ese es el hombre. ¿Quién es Dios? Ya lo dije. ¿Quién es el hombre? Ya lo dije. ¿Cuál es la solución de Dios? Si el hombre está en ese problema, ¿cuál es la solución de Dios? Cristo el Señor. Lo envía al mundo. Viene a proclamar las buenas nuevas. Comienza a decir Cristo como la solución para el hombre. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo comienza a decir al mundo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, yo soy la verdadera vid, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la solución de Dios para el hombre. 4ª cosa, ¿cuál es la respuesta del hombre? Lo que leí a continuación. Pablo dijo, a todo aquel que cree. Hechos 17 dice, el hombre debe arrepentirse. Unamos las 2 cosas. ¿Cuál debe ser tu respuesta? Arrepentimiento y fe. ¿Para qué? Como dice Pablo, para que ese evangelio pueda realmente manifestarse en tu vida como poder de Dios para salvarte. Este es el verdadero evangelio de Jesucristo. La pregunta está contestada. ¿Por qué debemos predicar el evangelio? Porque a través del evangelio, única y exclusivamente a través de él, Dios muestra su poder salvando a todo aquel que cree. Y esta noche, ese es el llamado para tu persona. Arrepiéntete, cree en Jesucristo, en su obra redentora en la cruz. Cree en que esa ira, Él la recibió por ti en la cruz. Y hoy, si tú crees en eso, entregas tu vida, tu corazón, tu mente, tu alma, vienes a Él en arrepentimiento y fe, Él ahora mismo te dice, yo te perdono y te doy la vida eterna. Sin hacer nada más, pastor, no, porque todo ya fue consumado en la cruz. Por eso Él dijo, consumado es.
mi obra se acabó. Y de ahora en adelante, cualquier persona, sea judío o griego, chileno, alemán, brasileño, lo que tú quieras, que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá y no morirá eternamente. Padre bueno, te pedimos que salves en esta noche por tu gracia mediante la fe. Señor, te rogamos para que reconcilies a aquellos que creen en ti contigo mismo, Señor, a través del Evangelio de la gracia, de la simiente incorruptible, de la palabra de verdad. Te pedimos, Señor, en esta noche, que si hay alguna persona que ha escuchado este Evangelio, que ha escuchado estas palabras, tengas misericordia de esa persona y manifiestes tu gracia salvífica en esta noche. Y que estas personas que aún no te conocen puedan creer en tu Evangelio y arrepentirse de sus pecados, porque han entendido quiénes son ellos delante de ti. Te pedimos, Señor, te rogamos como iglesia, que sigas manifestando tu poder salvando a las personas. Y si en este momento, Señor, hay todavía personas aquí y que probablemente ya en el momento del mensaje han creído en ti, te damos gracias por eso. Y que pronto, Señor, podamos comenzar a observar los frutos de esa verdadera conversión que se lleva a cabo en la intimidad del corazón, en lo más íntimo del ser humano, porque ese Evangelio está siendo llevado a lo más íntimo, al espíritu, al alma de la persona. Lo ha comprendido en su mente, ha entendido en su mente, pero tú, Espíritu Santo, lo llevas eficazmente al corazón, transformas el corazón, creen en su corazón y confiesan a Jesucristo como el único Salvador, como el único Señor de sus vidas. Te rogamos, Señor, por tu misericordia que salves en esta noche y que nosotros también nos podamos gozar de que más de alguien ha venido de muerte a vida en esta noche. Y a nosotros los que por gracia somos creyentes, que tu Evangelio nos siga sosteniendo, nos siga sustentando nuestra fe, para continuar adelante, para no desmayar, para no decaer, porque nos espera tenemos una esperanza viva, gloriosa. Fortalécenos, Señor, a través del Evangelio. Danos fuerzas, da fuerza al desanimado, alienta al que está desalentado, trae vigor al que ya no tiene fuerzas, ánimo para seguir adelante. Que tu palabra, Señor, tu palabra sea el motor dinámico, activo en nuestros corazones, Señor, para seguir adelante. Y ayúdanos, Padre bueno, a nunca avergonzarnos del Evangelio, porque todos nosotros también, al igual que Pablo, sabemos a quién hemos creído. En ti, Señor Jesucristo, nuestro buen y amante Salvador. A ti, Jesucristo, sea la gloria, la honra, el imperio, todo poder, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.